Buenos días, tardes. Quiero iniciar este tiempo y quiero poner un video. Si ustedes están muy pegados acá, les va a costar trabajo ver. Pero de este lado hay lugares. Si logran ver, está bien, no hay ningún problema. Porque la quiero usar para los propósitos de introducción del mensaje. ¿Bien? ¿Estamos listos? Bien, voy a poner entonces el video. Hasta ahí, muy bien. Si pudiéramos pasar a la presentación PowerPoint. Ya está puesta, nada más ahí. Algunos de nosotros crecimos con la sirenita, ¿verdad? Ahí está bien. Gracias. Sí, ¿verdad? Porque ya tiene bastantes añitos, ¿no? Bueno, no crean que ni volteen a ver a nadie diciendo quién se peinó con un cachivache el día de hoy. Por favor. El cachivache, según el AVE, es una especie de utensilio para peinarse. Sin embargo, es un tenedor. Fabricado alrededor del siglo XI y proviene de Constantinopla. Específicamente, su uso es para llevarse los alimentos a la boca sin tener que utilizar las manos directamente. Al principio sufrió un rechazo por tener poca destreza para el uso del tenedor, y algunas personas se lastimaban la lengua, los labios al usar el tenedor. Sin embargo, como fue algo que empezó a usar la nobleza, con el paso del tiempo resultó que el tenedor llegó a ser sumamente popular, al grado tal que se difundió en muchas partes del mundo, pero inició en Italia. El bocchice curvilíneo, según el AVE, es, según él, un instrumento musical y no es otra cosa que una pipa. Su historia es mucho más antigua que el tenedor, se remonta hasta 2000 años antes de Cristo. Como todos sabemos, su uso tiene que ver con la colocación de hierbas secas como el tabaco para ser encendidas e inhalar su humo de ellas. La pipa ha servido como símbolo de reconciliación entre diversas culturas y el humo que emite también ha sido usado como medicina. Hay evidencias de su uso también en culturas prehispánicas. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Que cuando yo no tengo una idea clara del Creador y el propósito por el cual fueron creadas las cosas, puedo hacer uso de ellas de la forma como a mí se me ocurra. Como el ave. Usted y yo somos el resultado único y exclusivo de un creador
para un fin específico. Pero cuando no estamos en comunicación con ese Creador y sus propósitos, podemos usar nuestra propia vida de una manera completamente diferente de lo que el Creador tenía en mente. O peor aún, cediendo la iniciativa a otras personas o aves en nuestra vida que nos dicen qué tendríamos que hacer con nuestra vida. Así que hoy veremos una parte estratégica del plan de Dios. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 dice así: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Algunas traducciones de la Biblia omiten el inicio de este texto. La primera letra de este capítulo sería una conjunción, que es la letra I. Como ustedes saben, la separación de capítulos y versículos de la Biblia no es algo que es original de la Escritura. Es algo que fue injertado a partir del siglo XII, XIII, por ahí, por diferentes personas, y lo que hoy tenemos es el resultado de un mejor esfuerzo humano, pero en ocasiones fallan en algunos detalles como este. De manera tal que si yo leyera Efesios 1, 22, dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que ahora todo lo llena en todo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiero decir para ilustrar esto? Que el hecho de esta conjunción da una implicación. El hecho de que Cristo resucitó de los muertos, de sentarse a la diestra de Dios, de someter las cosas bajo sus pies, de poner a Jesús por la iglesia y de darnos vida, son 5 cosas que suceden simultáneamente. Estas cosas suceden simultáneamente. Así que cuando nosotros hablamos de esto, es algo que Él realizó. En estos primeros versículos está colocando una base de nuestra condición pasada. Es una referencia posicional, funcional, que representa nuestra posición en Cristo. Dice así que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí puse un ataúd para ilustrar esto. Le pregunté a Emilio si me ayudaba en esta ilustración. Supongamos, Emilio, que Dios no quiere, pero falleces. Y entonces estás ahí adentro. Y yo llego y te digo: Emilio, encontré un lugar donde venden unas jericayas que no. Vamos, Emilio. ¿Y sabes qué, Emilio? Encontré un lugar donde venden unos pollos. No. ¡Qué cosa! ¿Y sabes qué? Saliendo de ahí, nos vamos y nos tomamos un cafecito de Michoacán con pancito de Michoacán. ¿Qué óvole, Emilio? ¿Me acompañas en esta tarde? ¿Ustedes creen que va a ir conmigo? Yo también voy. No, porque está bien frío. ¿Y por qué no va a ir conmigo? Porque está muerto. Porque está muerto. Y esta es la figura que tenemos que transmitir. Una persona que está muerto está incapacitado
para responder a las condiciones de vida. Entonces, una persona que está buscando pasar de muerte a vida no necesita un buen mentor, no necesita un buen maestro, un buen guía o siquiera un gurú. Necesita a alguien que sea capaz de resucitar de los muertos. Alguien que sea y que tenga el poder para resucitar de los muertos. Me da tristeza cuando las personas viven buscando en diferentes lugares una respuesta que solamente está en Jesucristo. El único que puede levantar de los muertos y que puede darnos vida es Él. Así que no estamos buscando en el lugar equivocado. Dicho de otra forma, estábamos completamente separados de Dios, por causa de nuestras propias acciones. Una persona no puede responder a las cosas de los vivos si está muerto. Y dice el texto que estábamos muertos siguiendo tres cosas. Primera, la corriente de este mundo. Es toda la ideología y referencias sociales que rigen a este mundo. No nos damos cuenta de lo que representa, pero ejerce una profunda presión sobre todo en las personas que están en etapas formativas de sus convicciones. No digo jóvenes, porque hay muchos adultos que se encuentran en esta misma etapa de formación de convicciones, independientemente de la edad que tengan. Déjeme darle algunos ejemplos. Por favor, no estoy diciendo que estas cosas sean malas en sí mismas. Estas cosas pueden ser amorales. El problema es el uso que le damos a las cosas. ¿Sí? Quiero salir y quiero tener novia. ¿Por qué? Porque todos mis compañeros tienen. ¿Verdad, chavos? Me encantó una foto que publicó un amigo. Pone una mesa para una persona con una silla y dice: mi reservación para el 14 de febrero. Uy, qué nervios. Jóvenes, queremos un smartphone, ¿verdad? Porque ya un celular está out. Si no tengo un smartphone, ya no estoy in. Es que yo me merezco, y coloque lo que quiera, porque mis compañeros de trabajo lo tienen, porque mis amigos lo hacen. Y si yo no tengo hoy Facebook, no tengo amigos. Me encantó una de las fotos, a ver si la podemos subir al Facebook. Hubo ayer un evento donde las chicas sirvieron a los chicos en un evento del 14 de febrero. La semana pasada les tocó a los chicos servir a las chicas. Y entonces colocaron en esta esquina una televisión, un Xbox y como 5 o 6 juegos de video. Y después pusieron una cinta amarilla: prohibido el paso. Y los chavos se quedaban hacia afuera de la cinta y ya no nos faltaba que empezaran. Al grado tal que algunos, saliendo de la reunión, tuvieron que ir corriendo a un lugar de esos. Porque de veras muchas veces nos dejamos llevar por situaciones de este tipo. Y esto sin tomar en cuenta la dirección que lleva la corriente social. Como, no sé, ustedes aquí en Guadalajara, estoy desconectado, pero los conceptos de sociedades de convivencia, dicho, en otras palabras, aprobación de matrimonios entre homosexuales, lesbianas y este tipo de cosas, con la posibilidad de que puedan adoptar hijos. Bueno, en Puebla un diputado del PRD va a impulsar estas iniciativas para que, así como en el DF y otros estados sea legal, también en Puebla sea legal. Yo no sé cómo sea aquí. ¿Qué es esto? La corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Ya no hablemos de situaciones como el aborto, donde dicen que es legal cuando Dios dice que es asesinato. Ya no hablemos de otras cosas que la Biblia dice aberración y nosotros decimos preferencia.
En casa debe de haber triple play. Es decir, televisión, cable, internet, porque si no, pues estamos incomunicados. La influencia de este mundo es una situación tremendamente que la iglesia está expuesta. Hay una referencia impresionante. Podríamos hablar de cómo la sociedad provee una gran multitud de cosas para cometer pecados. Anoche veníamos del fútbol y venía con otros 4 varones a medianoche y veníamos platicando de novelas. ¿No? Y decían, ¿y tú cuál ves? Nada. Pero me llamó mucho la atención una palabra que dijo un hermano. Es que de veras, lo que ofrecen las novelas es toda la corriente de este mundo, toda la enseñanza, toda la perversión, toda la degradación social. Y es triste. Y si te avientas La Rosa de Guadalupe y Laura en la Miel, no, bueno, ya tienes paquete completo. Al final de cuentas les decía que un amigo de nosotros, un misionero, decía que las novelas son eso, es para no verlas. Porque ahí hay una exposición de la representación de la degradación social. Tú dale fuerza a tus instintos, que al final de cuentas la pasión es lo que manda. Abismos de pasión. Fíjenme, yo sé que a su abuelita les platicó alguna vez una novela. Ustedes jamás han visto una. Pero ¿a poco no ustedes pueden ver cómo está nuestra sociedad a través de ello? Y cómo está este mundo actualmente. Es triste, pero es la realidad. Podemos seguir hablando del mundo y su influencia. Sin embargo, en el capítulo 5 de Efesios, cuando veamos Efesios 5, vamos a poder platicar un poquito más a fondo cómo ser liberados de la influencia de este mundo. Siguiente, el príncipe de la potestad del aire. Para no generar ningún tipo de conciencia mala, coloqué la foto del artista que actúa en la Pasión de Cristo como Satanás. Es este personaje, no estoy diciendo que él sea Satanás, pero para no poner al pinguito con sus cuernos y su cola y rojito, o el de Derbez que sale ahí haciendo travesuras, todo eso, para que no tuviéramos imágenes distorsionadas, puse a este artista. Es toda esta fuerza de maldad que tiene dominado en este mundo. Muchas ocasiones ejerciendo una influencia al mundo, pero en otras ocasiones apelando a otras cosas como la carne o nuestras propias luchas. Me encanta C.S. Lewis, el creador de las Crónicas de Narnia. En un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, el prefacio dice lo siguiente: en lo que refiere al diablo, la raza humana puede caer en 2 errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia y el otro en creer en el diablo y sentir un interés excesivo y malsano por él. El diablo se siente igualmente halagado por ambos errores. En otra sección de este mismo libro, J.R.R. Tolkien dice: si por diablo usted entiende un poder opuesto a Dios, y como Dios existe por toda la eternidad, la respuesta es que el diablo como tal no existe. Dios no tiene contrincante o adversario que le iguale. Hablamos de ángeles creados por Dios que, haciendo uso de su libre albedrío, se rebelaron contra él, y en todo caso podríamos comparar a Satanás con otros ángeles como el arcángel Miguel, pero jamás con Dios. En otros tiempos nosotros vivíamos sujetos a la voluntad de Él. Y en el capítulo 6 de Efesios nos va a enseñar cómo trabajar contra las artimañas del diablo. Así es que trabajaremos en el capítulo 6 de esto. Y dice que nuestro tercer enemigo, dice, los deseos de nuestra carne y nuestros pensamientos. Nuestra naturaleza
caída, nuestra naturaleza, nuestra propia carne. Este es el tercer enemigo de nuestra vida espiritual y podemos decir esto de nosotros mismos. Mi propio deseo de ser aquello que me produce placer y deleite, pero que su fin es destrucción. Muchas veces pensamos que la culpa la tienen los otros, Satanás y el mundo. Ay, es que ese recochino pingo se me metió y por eso caí en pecado. ¿A poco no? Y toda la culpa la tiene el pingo, ¿verdad? Pero no miramos hacia nosotros mismos y vemos lo que está sucediendo en nosotros. Nuestra propia naturaleza ejerce una influencia de tipo psicológico, social y por supuesto de tipo espiritual. Recordemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en el plan original. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos mente, emociones y voluntad. Estas tres cosas solamente Dios se las dio a los seres humanos, a ninguno más. Por más que pienses que tu perrito te quiere porque te queda viendo bonito, el hombre es el único ser sobre la tierra que tiene mente, emociones y voluntad. Sin embargo, cuando fue la caída, estos atributos de Dios fueron distorsionados y fueron afectados, de manera tal que nuestra mente fue distorsionada, nuestras emociones descontroladas y nuestra voluntad fue dirigida hacia el mal. Y en el capítulo 4 de Efesios nos va a enseñar el apóstol Pablo cómo trabajar para dominar esta naturaleza pecaminosa y nuestra propia carne. Pero dice que nosotros vivíamos sujetos a estas tres cosas: al mundo, a Satanás y a nuestra propia carne. Y la consecuencia, dice al final del verso 3, vivíamos como hijos de ira. En otro sentido, destinados para la ira de Dios, objeto de la ira de Dios. Pero Dios, y me encanta porque cuando usted ve un pero en la escritura, es un contraste. Es un contraste. A partir del pero, él va a mostrar lo antagónico de lo que venía diciendo. Ustedes estaban en esto, nosotros estábamos en esto, pero Dios. Y empieza el contraste. Dice a partir del verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, que dice, nos dio vida, cuando aún estábamos muertos en pecados. Aquí las palabras claves son las formas en las cuales, o las razones o las motivaciones por las cuales Dios hace lo que hace. Y dice lo siguiente: la primera es amor, la segunda es misericordia y la tercera es gracia. Decía la semana pasada que amor es la máxima búsqueda de la persona amada. Le agrego un elemento adicional: aunque ese bien no sea el de usted. Entonces, cuando uno ama, uno busca el bien de la otra persona, aunque ese bien de la otra persona represente un mal para usted. Pero usted, al amar, hace lo que procede. Y este es el acto que Dios hizo en la cruz. Yo me pongo a pensar, ¿qué necesidad tenía Jesús para venir a esta tierra? Es Dios. Y cuando estudiemos Filipenses vamos a hablar un poquito de las implicaciones de la encarnación de Cristo permanentes y que no tenía necesidad de hacer. Y las palabras misericordia y gracia son otros dos motivadores. Sin duda ustedes conocen la definición de estas dos. Me gusta usar esta por sencilla. Misericordia, no darte lo que mereces. Gracia, darte lo que no mereces. Está fácil, ¿verdad? Misericordia es, merezco un castigo, pero por misericordia no me lo da. No me da lo que merezco. Gracia, no merecía la vida, pero por gracia me la da, me da un regalo, de manera tal que recibo el beneficio. Verso 5, en la segunda parte, dice:
Por gracia hemos sido salvados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales. Eso quiere decir que ha tenido tres beneficios para nosotros. Nos ha salvado, nos ha resucitado y nos ha sentado en las regiones celestiales. Existe una controversia sobre la realidad práctica de estos pasajes. La mejor referencia es que es algo prometido por Dios mediante Jesucristo, que tendrá un cumplimiento pleno cuando estemos en su presencia. Es decir, hay una promesa fiel de Dios que esto va a ser una realidad plena, pero todavía no lo es vigente, porque no estamos todavía en los lugares celestiales, pero estaremos por fe. Y el propósito de Dios dice: para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. El hombre tiene la tendencia a medir todo en base a la cronología del tiempo, pero Dios no es así. Los siglos venideros puede referirse a un cumplimiento escatológico en el reino de Cristo, o también puede ser un cumplimiento presente que representa que cuando yo muestro quién y qué ha hecho Dios por mí, estoy mostrando hoy y en los últimos 21 siglos la riqueza de su gracia. Así que, hermano, usted es heraldo de Dios, y su propósito es mostrar las riquezas de su gracia. Luego me encuentro cada hermano tan malo que llegan y entran en una competencia como de: a ver, yo era tan malo, que a los 6 años ya había matado no sé cuántos. Y como que entre más terrible sea mi pasado, como que mejor, como que el testimonio está con más healing, ¿no? Y ¿sabes qué? La gloria sea para Dios, no es por ahí el asunto. Hoy, cuando platico mi testimonio, no sé tú, pero yo lo platico con vergüenza, porque antes me enorgullecían cosas que hoy me dan pena. Antes hacía cosas que hoy siquiera me dan asco. Y esta es la realidad de muchos de nosotros. Gloria a Dios por los que nacieron en un entorno eclesiástico. También tienen sus complejidades. Pero los que venimos como cristianos de primera generación, estuvimos revolcados con los puercos en el lodo, y sabemos lo que significa la misericordia y la gracia. Ahora, si el Señor dice que Él quiere mostrar en los tiempos venideros eso, como decía, tiene un cumplimiento futuro, pero tiene un cumplimiento presente. ¿Por qué? Porque en otro sentido la salvación y la resurrección tienen implicaciones presentes. Si no, vea conmigo los siguientes versos. Verso 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y se supone que ya todos sabemos este verso, en la versión que se lo sepa. Y es un pasaje tremendo de la enseñanza. La salvación fue obra total y completa de Dios, y está a la disposición de la persona que ejerce fe en dicho acontecimiento. Esto quiere decir que uno acepta el sacrificio de Cristo en favor de nosotros para librarnos del castigo por nuestro pecado, cuando nosotros confiamos en su sacrificio. ¿Así de sencillo? Sí, esto lo hace complejo. ¿Por qué? Porque no sé usted, cuando yo llegué a Cristo, lo primero que dije: ay, así de gratis, ¿no? En la vida todo cuesta, ¿sí o no? Y no sé si usted batalló con este concepto. A mí me costó tanto trabajo decir: el Señor fue y entregó su vida gratis por ti. No barato, gratis. Entendamos la diferencia.
y era un choque para uno que ha batallado por muchos años sabiendo que lo que se lleva a la boca es producto de su trabajo. Y entonces entender un sacrificio de este tipo cuesta mucho, mucho trabajo. Y entonces decimos, uno acepta el sacrificio de Cristo en favor de nosotros, nos libra y entonces todo bien. En cierto sentido el pasaje explica el propósito de todo esto. No somos salvados por obras para que no tengamos nada de lo cual pudiéramos jactarnos, gloriarnos o enorgullecernos, pero tiene un propósito las obras. Dice Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? A fin que ya estoy en el cielo, aunque sea de panzazo. Mira, yo estoy en el cielo, aunque sea la chocita ahí en la esquina del cielo, pero en el cielo, ¿no? ¿No escuchó ese tipo de razonamientos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Este pasaje lo enfrenta de manera positiva. No es lo que debemos de dejar de hacer, es lo que tenemos por hacer. Dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. Así es que los que hemos ejercido fe en Jesucristo tenemos mucha chamba por hacer. El que está ocupado en hacer lo que debe de hacer no tiene tiempo de hacer lo que no debe de hacer. Parece pleonasmo, pero analice lo que le estoy diciendo. Si usted está completamente ocupado en las obras de Dios, no va a tener tiempo para pecar. Así que si usted anda pecando, a lo mejor anda porque anda de ociosito por ahí. Pero si usted está involucrado en las obras de Dios, no va a tener tiempo para hacer lo que no debe de hacer. Porque muchos de los pecados vienen en la ociosidad. Cuando uno no tiene nada que hacer. Voy a hacer una pregunta clave. ¿Salvarnos de qué? Esta salvación de la que habla este pasaje, ¿a qué se refiere? Y antes de que contesten automático, denme unos minutos y después piensen su respuesta. En todos los idiomas, tenemos un grupo de palabras que suenan igual, se pronuncian igual, se escriben igual, pero su significado es diferente. Este término se llama palabras, profesora, homógrafas. Se escriben igual, se pronuncian igual, pero su significado es diferente. No es lo mismo banco que banco. No es lo mismo el banco en el cual me siento que el banco donde me quitan mi lana. Donde me deposito mi lana. No es lo mismo. ¿Qué determina la diferencia? El contexto de la oración. ¿Están de acuerdo conmigo? Funciona igual en el griego. Funciona igual. En español tenemos muchas palabras. Peso. Regla. Esclava. Rata. ¿Verdad que sí tenemos muchas palabras? Ok. Vamos. La palabra salvación, sozo en griego, admite por lo menos 8 o 9 significados. Voy a colocar los más comunes. Salvación de la muerte física aparece 21 veces en el Nuevo Testamento. Salvación de una enfermedad aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 5, vayan los hermanos y únjanle con aceite para su salvación, es salvación de una enfermedad.
Salvación del infierno aparece, o salvación eterna, aparece 54 ocasiones en el Nuevo Testamento. Salvo del pecado y de su influencia, aparece 13 ocasiones en el Nuevo Testamento. Hice un estudio de palabras hace tiempo, 109 ocasiones aparece la palabra salvación en el Nuevo Testamento y tiene diferentes usos. ¿Cuál es la correcta? Bueno, el contexto nos da el resultado. Y si dice el verso 1 que antes vivíamos ¿cómo? ¿Haciendo qué? ¿La voluntad de quién? ¿Y de quién más? De nuestra carne y de nuestros pensamientos. Pero Dios nos salvó, y dice en el verso 10, ¿para qué? Para las buenas obras. El contexto es obras. Entonces podríamos decir que cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo salvados del pecado y de su influencia. El mismo contexto del pasaje nos da la definición. En otro tiempo sujetos al mundo, a Satanás, el mundo y nuestra propia carne, pero Dios por su misericordia nos salvó para que ahora nosotros cumplamos con la razón de nuestra creación, las buenas obras. Creo que este es el fondo de muchos aspectos que muchas veces confundimos cuando interpretamos la Biblia. No pensamos en las reglas gramaticales, y por eso es que muchos de nosotros confundimos la interpretación de pasajes. Sigo con la misma palabra. Yo no estoy diciendo algo que va en contra de la Escritura. Cuando hablamos de salvación eterna, podemos hablar de muchos pasajes que hablan de la salvación eterna. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno se pierda, porque la voluntad de mi Padre es que todo reconozca al Hijo y crea en Él. Hebreos 7, todos los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, cuando permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre. ¿Escucha usted los absolutos del texto? Para interceder por ellos. Y el texto pasaje que hemos escuchado tantas veces, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, incluyéndole a usted y a mí, nos podrá separar del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús. Así que la salvación eterna yo no la estoy cuestionando, pero cuando vemos otros pasajes como este, o como otros textos que ahí voy a dejar, que por razones de tiempo no voy a manejar, Gálatas 5, Corintios, Juan y Hebreos 6, parecen ilustrar lo contrario. No se confunda, posiblemente estamos entrando en esta regla de interpretación de palabras homógrafas. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted y yo nos descuidamos tantito, nos damos la oportunidad con el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, entristeciendo nosotros al Espíritu Santo, y nos vamos tantitito al mundo y empezamos a dejar de asistir, y empezamos a dejar de congregarnos, y empezamos a dejar de orar, y empezamos a dejar de tener nuestra intimidad con Dios, poco a poco nos empezamos a enfriar, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Después empezamos a cuestionar los absolutos. Después nos tornamos permisivos, y cuando nos tornamos permisivos empezamos a hacer cosas que no agradan, y cuando usted menos se da cuenta, usted ya está sujeto, atrapado, víctima, esclavo del pecado y de su influencia, y en ese sentido perdió su salvación del pecado y de su influencia. Dese la oportunidad y se va a dar cuenta cuán esclavo puede llegar a ser. No estoy hablando de la salvación eterna, no me malentiendan. Estoy hablando cuando usted y yo, en conciencia, hacemos caso omiso de la voluntad moral de Dios y decidimos hacer lo que nos place. Y cuando hacemos eso, empezamos a ser atrapados por Satanás, por el mundo o por nuestra propia carne. Y vivimos esclavos a esa dinámica. Sé que nos encanta usar este pasaje para hablar de la salvación eterna.
ya vieron que no es ese el texto. Si usted quiere usar un pasaje para hablar de la salvación eterna, por gracia, le recomiendo Tito 3, 4 al 6. Dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Concluyo. Así que la reflexión respecto es la siguiente: parte de la provisión de Cristo para nosotros es una provisión para la eternidad, y es verdad. Pero otra tiene que ver con el aquí y el ahora. Tiene que ver con la forma en la que usted va en la calle, con la forma en la que usted trata a su pareja, con la forma en la que usted trata con sus hijos, la forma en la que usted ejerce un trabajo, la forma en que usted se relaciona con las personas, la forma en la que usted contesta, la forma en la que conducimos, la forma en la cual nos permitimos ver la televisión, la forma en la cual abrimos páginas en el internet o en cualquier celular o en cualquier tableta, en cualquier computadora. Tiene que ver con el aquí y el ahora, y cada uno de nosotros somos responsables de la forma en la cual respondemos a todo esto, porque podemos en cualquier momento, aún con el Espíritu de Dios, contristar el Espíritu de Dios y ser presa de Satanás, del mundo y de nuestra propia carne, y ser embaucados y llegar a ser hasta dominados por este tipo de cosas. Así que no se engañe, mi hermano. Dice Romanos 8:6: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Podemos usar nuestra vida para dar rienda suelta a nuestras pasiones, a nuestra carne. Podemos dedicar nuestra vida para seguir la corriente de este mundo. Podemos dedicar la vida para servir a Satanás y sus propósitos. Podemos estar buscando cualquier ave que nos encontremos de camino para que nos diga qué hacer con nuestra propia vida. O podemos ir al Creador y preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuáles son esas obras que preparaste de antemano? ¿En dónde quieres que me involucre? ¿Qué quieres que yo haga? ¿A quién hará caso? ¿A qué se dedicará? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y queremos pedir, Dios, que tu Espíritu Santo aclare aquellas cosas que en mi limitación yo no puedo aclarar. Te ruego, Dios, por mis hermanos. Señor, permíteles reflexionar profundamente sobre su vida, sobre su realidad, y entender que la provisión de Dios tiene que ver mucho más que con la eternidad. Tiene también que ver con el aquí y el ahora. Y Dios, tú quieres darnos no solo una eternidad hermosa, sino un presente hermoso. Dios, líbranos de Satanás, líbranos del mundo, pero también líbranos de nosotros mismos, que en ocasiones somos nuestros peores enemigos. Guíanos, Señor, guíanos a tu verdad para hacer aquello por lo cual fuimos diseñados. Te lo pedimos por Cristo Jesús.